Listo, entonces vamos a trabajar este cuarto ejercicio que se llama filtro avanzado y macros. Un ejercicio básicamente en el que vamos a ver primero pues, la diferencia entre lo que es un filtro normal y un filtro avanzado, ¿no? Y adicionalmente ese filtro avanzado, cómo es su funcionalidad, ¿sí? Y cómo lo convertimos después a través de una macro en un filtro mucho más potente, por decirlo así. ¿Sí? Porque pues, realmente para mí el filtro avanzado es una macro que quedó a mitad de camino. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a trabajar con eso. Entonces miren, iniciando el filtro básico, pues normalmente no lo hace. Aquí tenemos una estructura, que es una tabla base allí, en esta primera parte a la izquierda, una tabla base, donde hay cédulas, clientes, comunas, estratos, barrios, los datos allí. En la parte céntrica aparecen los mismos encabezados de color amarillo. Sí, miren que eso es de color amarillo allí, y un espacio allí, pues, eh, espacios en amarillo, en blanco, vacíos, que es donde vamos a colocar los criterios para filtrar. Y luego aparece acá a la derecha los mismos encabezados, pero una tabla vacía, un rango vacío allí, ¿sí? Que es donde vamos a pegar los datos filtrados. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, le estoy colocando aquí unos colores a esto para que tengamos ahí esa diferencia. Entonces, mire, ¿qué sucede allí? El filtro normal, pues uno lo activa, activando los filtros, ¿no? Y mete acá y activa los filtros. Y uno ahí si quiere filtrar, pues filtra allí por barrio, como nos enseñaron, ¿no? Filtra uno allí por barrio, pues ahí se ven los barrios. Por, por, quito el filtro, puedo filtrar por estrato. Ese es el filtro normal, ¿sí? Que yo le llamo filtro normal, el filtro sencillo. Pero el filtro avanzado básicamente, ¿qué es lo que hace? El filtro avanzado lo que hace es coger este rango de datos, le aplica a él un rango de criterios, que es el filtro que vamos a hacer. ¿Sí? Ya no lo manejamos mentalmente, sino que lo escribimos aquí. Y el resultado que lo pegue en esta otra parte, en esta otra tabla, en este rango que está en blanco acá. ¿Sí? Y ahí se trabaja básicamente con los encabezados. Vamos a darle nombre a esto. Esto se llama, yo le llamo esta, pues, ellos no le llaman así, yo le llamo base. mm, Le podemos llamar aquí, este es mi tabla base o rango de datos. Tabla base de rango de datos. Pues esto así. Que aquí negrilla. Voy a poner el color azul también allí. Y que quede así con bordes. Listo. Luego aparecen aquí el rango de criterios o filtros. Aquí es donde vamos a definir los filtros que vamos a aplicar ahí, el rango de criterios. Tenemos también amarillito allí y unos bordes. Y a esto de acá le vamos a llamar nuestra tabla resultante del filtro. O copiará. ¿Por qué copiará? Porque es como ellos lo expresan allí, ¿no? Ellos son muy, cuando hacen las traducciones la hacen de manera muy diferente a lo que debería decirse en español, ¿no? Entonces ellos le colocan copiará, que es donde copian los datos. Pero realmente pues no debería llamarse así. Entonces por eso le llamo yo tabla resultante del filtro, claro, y acá es donde ahora ver el resultado del filtro. Y vamos a darle aquí un colorcito verde para que sea pues similar allí a los contextos que estamos manejando. Listo, entonces vamos a aplicar ahora sí un filtro avanzado. ¿Cómo se hace? Voy a quitar incluso allí esas perchitas para que no pensemos que pues el filtro básico allí hay que trabaja también con él. No, no es necesario. Entonces me paro en la tabla base, bueno, y activemos aquí qué es lo que vamos a filtrar. Vamos a filtrar estratos mayores a 2. Estratos mayores a 2. Nos paramos en la tabla base, nos vamos por el menú datos y aquí está la opción avanzadas. ¿Sí? Entonces miren que le abre un recuadro allí. Entonces vamos a activar aquí la opción copiar a otro lugar. Siempre permanece inactiva esta opción. Entonces por eso, pero uno la va a activar, claro, porque la idea es que me copie los datos y los pegue en otro lado. No filtrarla sobre la misma tabla, porque estaremos haciendo un filtro básico. Eh, el rango de la lista, pues ese es ese rango en donde estábamos parados, lo detectó, por eso coloca eso allí.
porque estábamos parados aquí en una celda, ¿no? Por eso él lo detectó. Si estuviéramos parados en otra celda, no lo había detectado. El rango de criterios, lo amarillo, miren que aquí está, es esto. Y el copiará, que es los encabezados de nuestra tabla resultante. Allí. Y al dar a aceptar, pues él allí me filtra los datos. ¿Qué hace? Estratos mayores a 2 viene y los busca aquí y los saca y copia todos los datos acá. Eso fue lo que hizo eso ahí. ¿Sí? Ahí filtró todos esos datos. Filtro los datos. Ese es el famoso filtro avanzado. ¿Puede agregarle uno más variables? Claro. Por ejemplo, valor factura menores a 100.000. Entonces empezamos a ver algo aquí. Miren que puse valor factura menores a 100.000. También necesito que ahora me filtre no solamente mayores a 2, sino valor factura menores a 100.000. Tú me dices, bueno, ¿y esto tiene una opción donde se puede actualizar esa información? No, no la hay. No es como la tabla dinámica, que no da botón derecho a actualizar. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver unas diferencias allí entre el filtro avanzado y la tabla dinámica. Esto no se puede actualizar, entonces para volverlo a aplicar hay que volver a hacer el mismo procedimiento, o sea, los mismos pasos. Me paro en la tabla base, voy por datos, avanzadas, activamos la opción, miren que permanece inactiva esta, ¿no? Entonces me toca activarla cada vez que haga esto. Activo la opción copiar a otro lugar, el rango de la lista está ya seleccionado, ese rango de criterios es el mismo, y el copiar aquí son los encabezados acá, están bien, listo y aceptado. Entonces ya me filtró ahora estratos mayores a 2 y valor factura menores a 100.000. Observen que los valores de las facturas todos son menores a 100.000. Podemos seguir colocando más criterios de filtros, claro. Entonces comuna, por ejemplo, que sea comuna, por ejemplo, que sean de la comuna aquí, vamos a colocar aquí una comunita aquí, por ejemplo, que sea comuna 18, por ejemplo, colocamos comuna 18. Igual hacemos el mismo procedimiento, entonces por datos avanzadas, activar la opción copiar a otro lugar y aceptar. Entonces miren que a medida que voy colocando más criterios, pues obviamente se va reduciendo el tamaño del filtro, ¿no? Y el barrio también lo puedo colocar aquí, entonces Caldas, por ejemplo. Enter. Y si me paro aquí, entonces vuelvo y ejecuto, avanzadas, activar la opción copiar a otro lugar y aceptar, y ahí quedó. Entonces ya solamente me colocó los del barrio Caldas allí. Barrio Caldas, ¿sí? Mayores a 2, claro, estos mayores a 2, que son barrio Caldas, comuna 18, y valor factura menores a 100.000. O sea, el filtro lo hizo completo ahí. Listo, entonces miren que eso es el famoso filtro avanzado. Y normalmente uno lo hace que saque los datos de allí, de acuerdo a un rango de criterio, y los pegue en otro lugar. En este caso, en la misma hoja, en otro rango de datos. Pero se puede hacer también entre hojas. Vamos a hacer eso también. Pero antes de hacer eso, miremos aquí que es importante ver que los encabezados, digamos, son la base, ¿no? Todos los encabezados de nuestra tabla base, en este caso, son los mismos del rango de criterios, o los del rango de criterios son los mismos de nuestra tabla base. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede allí? Uno puede trabajar con los mismos encabezados o menos, pero eso sí, los nombres deben coincidir, ¿no? Sí, es importante que los nombres sean los mismos. No puedo colocar cédula acá y aquí en el rango de criterios CED, ¿sí? Abreviación de cédula. O aquí cliente y acá colocar cliente a cobrar, ¿sí? Acá comuna y acá eh, común o COM y punto. Extracto abreviado, ¿no? O valor factura, B factura, y acá en la base de datos aparezca valor factura. Claro, porque él trabaja en función de los nombres, ¿no? De los encabezados, porque ahí es que él reconoce, pues, qué datos trae. Y en la tabla resultante, pues también que sean los mismos nombres, ¿no? Igualmente, para poder saber dónde los va a pegar. Sí, porque acá pueden estar en desorden también, no necesariamente tienen que estar en uno, no es necesario que estén en el mismo orden. Y dos, no es necesario que todos los datos que se quieran filtrar sean los mismos de la tabla base y que la tabla resultante pues no es necesario que tenga la misma cantidad de columnas de la tabla base. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta tabla puede tener 50 columnas y mi rango de criterios puede tener dos o un solo criterio ahí de filtro. Y mi tabla resultante del filtro puede tener apenas 4 o 5 columnas. Claro, porque yo una tabla de 50 columnas y de pronto no la necesito toda. ¿Sí? Solamente necesito filtrar uno o dos criterios. Entonces los pongo aquí. Y el resultado que sean esas 5, esas 4, esas 3 o esas 10 columnitas que yo necesite, más no todas las 50 que tengo acá.
Si necesito las 50, entonces pues todas las 50, pero si necesito menos, no es necesario pasarlas todas, solamente las que yo requiero. Eso es sumamente importante allí tenerlo en cuenta. Ahorita lo hacemos. ¿Qué sucede? Esto lo hicimos en la misma hoja. Esto se puede hacer entre hojas también. Voy a agregar aquí una hoja nueva y voy a traerme esa hoja nueva, lo que es el rango de criterios, esto. Y aquí entonces vamos a colocar menos variables. Por ejemplo, este rango de criterios no vamos a dejar todo ese poco allí. Pues voy a quitar aquí, por ejemplo, voy a quitar la cédula, voy a eliminar la cédula, desplazar la cédula hacia la izquierda, ¿sí? Y voy a quitar aquí incluso la comuna, la puedo quitar. No, no quitemos la comuna. No, dejemos esos cuatro, que sean las cuatro. ¿Y qué sucede con la tabla resultante del filtro? O el copiar a control C. Saben que aquí puedo dejar menos criterios también, no necesariamente tienen que ser todos. Aquí voy a dejar, por ejemplo, eh, voy a dejar aquí, voy a quitar el estrato, lo voy a quitar. Sí, para que den cuenta que no necesariamente lo que filtre es lo que me tiene que aparecer acá. Allí. Voy a quitar de aquí el cliente. ¿Sí? Entonces miren que estoy quitando columnas de las que estoy filtrando, pero que no necesito que me aparezcan acá. Así, esas cuatro. Para que den cuenta que uno puede filtrar, tener menos variables filtrando, ¿no? Y generando a su vez el filtro, la tabla resultante es diferente, ¿sí? Con menos columnas. Entonces listo, vamos a hacer ahora un filtro avanzado desde esta hoja que me filtre los estratos 2, por ejemplo. Me filtre todos los estratos 2 y que el resultado me lo pegue aquí. Y obviamente el resultado base sigue siendo esta de acá, de filtro avanzado, la tabla base. Tabla base o rango de la lista. Yo le puse rango de datos, rango de la lista. Rango de la lista. Para en cualquier celda. Voy por el menú datos y aquí avanzadas. ¿Sí? Claro, estamos en otra hoja, entonces ya no va a reconocer ese filtro que habíamos hecho en la otra hoja. Siempre hay que activarlos en cualquier otro lugar. Claro, para que me los traiga de esa otra hoja y lo mueva acá. Rango de criterio, rango de la lista. Esa es la tabla base esta. Entonces miren, yo puedo seleccionar esa tabla de control, flechita a la derecha, flechita hacia abajo, y me la selecciono todo. Rango de criterio es lo amarillo. Y él copiará estos encabezados. Estoy aceptando. Con eso entonces vine y me pegó a esos datos acá, miren. Todos esos datos ahí me los pegó. ¿Sí? Pegó la cédula, la comuna, el barrio y el valor. Si le coloco aquí un valor de factura menores a 100.000, y vuelvo hago el mismo ejercicio, me paro en cualquier celda en blanco y voy por avanzadas, siempre voy a activar la opción copiar al su hogar. El rango de la lista, pues como está en otra hoja, me toca volverlo a seleccionar. Venimos acá y seleccionamos este rango de datos aquí, de cédula, control, flechita a la derecha, flechita hacia abajo. El rango de criterios pues sigue siendo ese amarillo que está ahí, y él copiará nuestros encabezados de color verde. Y al dar a aceptar, pues ya, claro, filtramos entonces no solamente estos todos, sino que sean menores a 100.000, y ya pues solamente son estos valores. Ahí quedó listo. ¿Sí? Entonces miren que puedo hacer también filtro avanzado entre hojas. ¿Sí? Y es importante, ¿por qué? Porque normalmente uno baja una base de datos de un programa, por ejemplo, de SQL Server o de SAP, baja uno bases de datos inmensas y se las dan a uno y uno las va, o las descarga en SAP, uno crea allí la base de datos como la necesita bajar y eso la baja Excel y uno desde allí puede copiar y pegar. ¿Sí? Al final uno tiene esa base de datos en un archivo Excel y yo puedo filtrar de allí lo que yo necesite. ¿Sí? Y que ese resultado me lo pegue por acá, pero que no lo haga yo a mano o a pie, ¿no? Que es a pie, que yo me ponga a hacer los filtros, pues activando los filtros, filtrando aquí, filtrando allá, seleccionando, copiando, pegando, paso a paso, como digo yo. Y esos pasos son los que se buscan que el filtro avanzado, por ejemplo, primero los haga él y dos, evita pues que sea manual y que pues el error humano aparezca allí. ¿Sí? Que uno se equivoca y a veces uno está trabajando y se está haciendo las cosas tan rápido y se le olvida, borró una cifra allí. Entonces, claro, cuando le dan los resultados no van a ser igual de pronto
a los resultados que otra persona tenga, ¿sí? Porque uno hace cruces de información cuando está haciendo revisiones de auditoría. Entonces, es bien importante eso allí. Ahora, dentro de todo esto que hemos hecho aquí, uno dice, bueno, vamos a definir aquí ese procedimiento del filtro avanzado. Vamos a escribirlo por aquí. Procedimiento de filtro avanzado, escribirlo por aquí. Procedimiento filtro avanzado. ¿Cuáles son los pasos del filtro avanzado? Entonces, los pasos del filtro avanzado básicamente son los siguientes. Uno, desde 0, 0, sin pararme en la tabla base. Pues uno, ir al menú, datos avanzadas. Ir al menú datos avanzadas. Dos, activar la opción en cualquier otro lugar. 3, seleccionar la tabla base o rango de la lista. 4, seleccionar el rango de criterios. Aplicar o filtros aplicar también. 5, seleccionar los encabezados de la tabla resultante. Del filtro o el copiará. O el copiará. Lo voy a combinar y centrar aquí. Así que quede ajustado el texto y alineadito allí. Listo. Y por último, el paso 6, aceptar. Eso fue lo que hicimos para crear un filtro avanzado. Entonces vamos a hacer esto aquí. Voy a ponerle aquí pues un entornito y voy a ponerle esto aquí en rellenito. Entonces ese es el procedimiento del filtro avanzado. Ahora, ¿por qué lo escribimos? Es para que entendamos que cuando uno hace estas cosas hay que manejar los procesos. Y manejar los procesos o los procedimientos o las tareas o las actividades, pero manejarlas en detalle, al detalle, como digo yo, al dedillo, como digo yo. ¿Sí? Hay gente que habla de nómina, pero no saben cómo se liquida una nómina. Hay gente que habla de prestaciones sociales, no saben cómo se liquidan las prestaciones sociales. Hay gente que habla de recargos y extras y no saben cómo se liquidan los recargos y las extras. ¿Sí? Y se da mucho por allá, pues, por ejemplo, en el Senado. No hablan mucho, pero no saben cómo se liquida. ¿Sí? Y en la vida sucede eso, ¿no? Hay gente que habla de tantas cosas, pero no saben al detalle cómo suceden las cosas y cómo se deben de realizar. Listo, entonces miren que allí entonces digitamos ahí el procedimiento del filtro avanzado, pero ¿cuál es la idea de esto? Al final la idea es voy a insertar aquí un autoformita aquí. Voy a poner aquí un rectangulito con esquinas redondeadas. Y allí voy a colocar el siguiente texto. Aplica filtro avanzado. Entonces hemos colocado allí un botón o una autoforma, le estamos dando un formato allí. Lo voy a dejar así rojito, que es como bonito. ¿Sí? Démoslo centrado. Bueno, yo me pulo mucho en esto de dejar esos formatos muy bien configurados allí. Démosle aquí un tipo de fuente diferente y tamaño de fuente más pequeño para que se vea bien eso. ¿Qué quieres? Y le voy a dar aquí también un efecto de forma, un efecto visor, por ejemplo. Allí. Listo, entonces tengo un botón allí. Mi idea cuál es, o qué bonito sería, ¿no? Empieza uno a pensar y uno dice, bueno, qué bonito sería que yo no tenga que, cada vez que yo necesite aplicar aquí un filtro avanzado, por ejemplo, extractor 1, yo no tenga que estarme metiendo, puse uno allí, entonces
no tenga que estarme parando aquí en la tabla base, yéndome a datos, avanzadas, activar la opción copiar a otro lugar y dar a aceptar para que el filtro avanzado se aplique, ¿sí? Sino que yo, cuando coloque aquí mis criterios, que yo pueda dar clic en un botón y automáticamente el filtro avanzado se ejecute, ¿sí? Entonces miren todos los pasos que me estaría ahorrando allí. Qué bonito sería, ¿no? Como dice uno, ¿sí? Entonces empieza uno a decir, bueno, eso se puede hacer, claro, eso se puede hacer. ¿Y eso cómo se puede hacer? A través de una macro, ¿sí? ¿Sí? Las macros son las que resuelven ese problema. ¿Por qué? Porque las macros son una herramienta de Excel que permite grabar o programar tareas repetitivas para que se ejecuten de manera automática. Esos son las macros básicamente, ¿sí? Una herramienta de Excel que permite grabar o programar una tarea, una actividad, un procedimiento, un proceso que se ejecute de manera repetitiva, ¿sí? En un estándar, ¿no? Lo repetitivo es un estándar. Por eso miren que ahí tenemos ya nuestro estándar del procedimiento filtro avanzado, con la idea de que podamos hacer esa macro y que ella se ejecute de manera automática, de la misma manera quiere decir eso, entonces, y que se haga de manera automática, tantas veces como uno lo necesite, y no tener que estar haciendo ese paso a paso hasta ahora, ¿me entiende? Por datos avanzadas, activar la opción copiar a otro lugar, seleccionar el rango de la tabla, base de la lista, el rango de criterios, los encabezados de la tabla resultante, el filtro, o el copiar A y aceptar, ¿no? Es decir, no hacer toda esa cantidad de pasos allí que lo que quita es tiempo. Sí, entonces, ¿y qué buscan entonces las macros? Básicamente darle mayor agilidad a uno o digamos, productividad en el trabajo, ¿no? Dejar de hacer tantas tareas repetitivas en el computador. Yo eso lo catalogo y es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Yo veo a una persona trabajando en el computador y yo le digo, usted trabaja a pie. ¿Qué es trabajar a pie? Paso a paso. Pues tiene un computador, pero el computador lo usan como si fuera una calculadora, paso a paso, ¿sí? Entonces, claro, quita tiempo. Entonces, al final del día, las 8 horas no rindieron. A otra persona, entonces yo le digo, usted maneja, pero te falta mejorar algunas cositas. ¿Por qué? Porque uno empieza a entender y a identificar esa serie de situaciones o de pasos que se hace la gente. Entonces uno dice, no, es que no te rinde por esto, está haciendo esto. No. Y el computador es una herramienta realmente que se creó fue para eso, para que sea uno más rápido, ¿sí? ¿Sí? Cosas que anteriormente hacíamos a mano, en hojas, con calculadora, ya el computador las hace. Pero nosotros no podemos usar el computador como una calculadora y tener que optimizar todo lo que eso tiene allí, ¿sí? Optimizar todo eso para que el trabajo rinda, eso es la idea. O sea, que el trabajo que yo hago en 8 horas lo pueda sacar en 4 horas y perfectamente uno lo puede sacar en 4 horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues cuando uno maneja la herramienta, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Uno lo que hace es coger y los procesos los parametriza. Y entonces uno va parametrizando todos los procesos, los estandariza, y entonces ya uno dice, la base de datos de la copia y uno la pega en un lugar, ¿no? Una base de datos. Así como la bajaron, la pone en una carpeta. Y a partir de esa carpeta, entonces da clic en un botón por acá, en un archivo, y él va y lee esa información, la trae y la pega acá dentro de este archivo y ya uno empieza a ejecutar cosas aquí con botones y él automáticamente va tomando toda esa información, la va transformando y al final los informes salen allí de manera automática. Entonces ya uno que se dedica a hacer verificación, a hacer auditoría que la información corresponda, si hay valores que están muy altos, muy bajos, empezar a mirar por qué, ¿sí? Y no estar uno en el proceso pues de hacer el paso a paso, ¿sí? Y se acabó el mes y no ha terminado de hacer el paso a paso y entonces los informes no los ha hecho y ya cuando lo saca no le da tiempo de revisar y lo entrega uno sin revisar, entonces ahí es donde viene el peligro, ¿no? Informes sin revisar, entonces pueden haber errores. Esa es la idea. Entonces listo. Entonces aquí aplico un filtro avanzado y entonces vamos a escribir aquí, eh, voy a escribir aquí que es una macro. Macro es una herramienta que permite grabar o programar. No lo había puesto en el otro archivo, pero bueno, que quede en el video ya es importante. Que permite grabar o programar una tarea, coma, actividad, coma, procedimiento o proceso.
Permite grabar o probar una tarea, procedimiento, proceso repetitivo, repetitivo, para que se ejecute de una manera automática. Punto, enter. Listo. Entonces vamos a coger esto aquí y esto aquí, aquí. Coloquémoslo en 3, a ver. Démosle ahí combinar y centrar. Y aquí démosle a ajustar texto. Queda alineadito ahí a la derecha, arriba. Voy a ponerlo más pequeñito. Allí, eso, que quede así. Y le voy a dar un rellenito diferente. Allí y un borde diferente. Entonces eso es una macro. Ese es el concepto de la macro. ¿Sí? Ese es el concepto de la macro. Y ahora vamos a escribir aquí los pasos, pasos para crear una macro. Los pasos para crear la macro son los siguientes. 1. Normalizar o estandarizar la tarea, coma, actividad, coma, procedimiento, proceso. Punto. Démosle esto aquí, vamos a combinar esto aquí, alineadito acá, acá y ajustar allí, démosle un tamaño diferente, un tamaño menor allí, eso, el 2. Grabar, grabar o programar, porque uno puede grabarlo o programarlo. Una tarea, coma, actividad, coma, procedimiento, coma, procedimiento o proceso. Una brochita aquí y peguémoslo a este aquí. Aquí igual. 3. Insertar una autoforma y aplicarle formato. Y aplicar formato. 4. Vincular la autoforma a la macro creada. Enter. Entonces estos son los pasitos, miren. Vamos a la brochita aquí, vamos a hacerlo esto y a esto también metamos en un recuadro allí para que nos quede allí identificado pues esos pasos para crear una macro. Estos son los pasos para crear una macro. Vamos igualmente aquí a darle a esto aquí. Entonces, bueno, esos son los pasos. Pero tenemos igualmente que activar, ¿sí? Para los que no tienen allí el menú desarrollador o programador, hay que activarlo. Yo lo tengo activo aquí en el equipo, que es este, que es donde están todas las macros y todo esto. ¿Sí? Pero hay personas que no tienen activo este menú. Normalmente no viene activo. Uno tiene que activarlo. Entonces, ¿cómo se activa eso allí? ¿Sí? Vamos a activar el menú desarrollador o programador. 1. Bueno, normalmente no son unos pasos, es como una línea ahí, hagámoslo así. Clean archivo, realmente es corto. Clic en archivo, opciones, creo que son opciones, archivo, opciones, aquí opciones, personalizar lista de opciones aquí, personalizar cinta de opciones. Y al dar personalizar cinta de opciones ahí a la derecha, activo el menú desarrollador o programador y aceptar. Entonces aquí opciones, personalizar cinta de opciones, cinta de opciones y allí entonces activamos el menú
desarrollador o programador. Es esta. Si no es que sean pues unos pasos muy complejos, pues que hay que tenerlos allí. Lo hace uno una vez y ya, no necesita volverlo a hacer. Vamos a combinar eso aquí. Vamos a buscar el texto, démosle un tamaño de frente un poquito menor allí. Ese es básicamente allí el contexto de cómo activar. Bueno, aquí un rellenito también allí y démosle un borde. Entonces queda así, ¿no? Listo. Entonces ahí activamos, esa es la teoría, por decirlo así. Una teoría es muy cortita, rapidito, ¿no? Porque no hay tiempo para seguir dando esos conceptos. Pero bueno, entonces ya tenemos eso allí.